Es martes 8 de agosto de 2023 y continuamos con esta saga que he dado en llamar Radiografía del Imperialismo Británico. Antes de seguir el hilo conductor, quiero hacer dos aclaraciones, porque me han llegado algunos mensajes y bueno, cuando hablé de que las maestras no tienen que decir de la campana el ding dong, porque no había badajo, no lo hice como una crítica, fue un aporte. Porque yo sé que en los libros decían, alguien escribió una vez que fue llamado el pueblo con el tañido de la campana del cabildo y quedó, y eso fue mentira. En segundo lugar, pues también me lo han preguntado varios, omití algo fundamental. ¿Había o no paraguas el 25 de mayo de 1810? Y por esos días. Sí, había paraguas. El paraguas es una cosa que se había inventado hace cientos de años. Los parasoles ya lo usaban los egipcios, los babilónicos, ¿no? Así que el paraguas, olvídense. Pero le voy a dar datos concretos de Buenos Aires. En 1795 murió el señor Pablo Montels, que era un comerciante. Y en su casa se encontraron 27 paraguas de hule. 27, que este señor vendía. El martes 1 de mayo, fíjense qué cerquita, de 1810, arribó a Buenos Aires la goleta británica Juliet. Entre la mercadería que nos habían traído nuestros amigos los ingleses para revender acá, un comerciante llamado Miguel Cuyar, figuraban 4 atados de 25 paraguas cada uno. O sea que el señor Cuyar trajo para vender, importó 100 paraguas para vender. O sea que paraguas, quédense tranquilos, había, no se mojaron en las jornadas de mayo de 1810. Bueno, ahora sí, aclarado estos dos puntos, que tienen su importancia seguramente, vamos a pasar a relatar lo que aconteció con nuestro primer gobierno patrio. Volvemos un poquitito para atrás, apenas ha asumido la primera junta de gobierno y se busca que el Cabildo de Montevideo reconozca al nuevo gobierno. Es de una importancia vital para la revolución que Montevideo se alinee con el movimiento nacido el viernes 25 de mayo de 1810. ¿Por qué? Porque Montevideo tenía lo que hoy denominamos un puerto de aguas profundas, un puerto muy importante con aguas profundas. Entonces ahí llegaban barcos que no llegaban a Buenos Aires. Y fundamentalmente ahí estaba la Armada Española del Virreinato, estaba anclada en Montevideo. Era contar con gran parte del ejército, y si se contaba con la Armada, la pucha, era mucho eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hizo? Se le informa al Cabildo de Montevideo lo acontecido y se le pide su acatamiento, reconozcan al gobierno, digamos, revolucionario, vamos a denominarlo así para que nos entendamos mejor. Se organiza una reunión en el Cabildo de Montevideo el viernes 1 de junio de 1810. Y luego de un intenso debate, los reconocemos, no los reconocemos, se llega a la conclusión de que se acata, ¿no? Se reconoce al gobierno nacido en Buenos Aires. ¿Y por qué razón? Por la seguridad del territorio. ¿A qué le tenían miedo la gente de la banda oriental? A que los portugueses desde el norte pudieran invadir su territorio y por supuesto también la ciudad de Montevideo. Entonces, como sea, por miedo a los portugueses o lo que sea, se reconoce al gobierno de Buenos Aires. Sin embargo, hay un grupo muy importante, especialmente los marinos de guerra,
de la Armada Española que estaban disconformes con ese reconocimiento. Dijeron, los de Buenos Aires son unos revolucionarios, están contra el rey. Enseguida se dieron cuenta, les aclaro. Entonces esa noche, a veces la historia obra mucho por la casualidad, llega a Montevideo un barco que se llama Nuevo Filipino. Entonces trae informaciones, ¿no?, corroborando la caída de Sevilla y bla, 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 pero a algunos se le prende la lamparita y dice, entre los pasajeros que vienen hay un señor al que lo van a convencer de participar en una charada, se podría decir, ¿no? Diciendo, usted tiene que comentar acá que si bien Sevilla ha caído, hay una contraofensiva, las tropas del rey, ayudadas por los ingleses y los portugueses, están haciendo añicos a los franceses, qué sé yo. O sea que la situación se está restableciendo a favor de nuestro querido rey Fernando VII, que está preso por Napoleón. Entonces se escriben cartas, se fragúan cartas para vecinos de Montevideo diciendo, qué alegría que tengo en escribirte, hemos triunfado frente a los franceses, bla, 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 bla. Ah, bueno, con toda esa información mentirosa, se retrotrae el reconocimiento. Dice, bueno, no. Como ha cambiado la situación en España, nosotros ahora no reconocemos a este gobierno revolucionario nacido en Buenos Aires. Ante esta situación, la Junta, al recibir un reconocimiento y no reconocimiento, una contestación muy, muy ambigua, prácticamente que no, van a enviar a uno de sus hombres de más fuste, un gran orador, como era el doctor Juan José Paso. Paso va a ir a Montevideo, va a tratar de convencerlo. Primero lo tratan muy mal, eso es importante decir, porque los que manejaban los hilos de la cuestión en Montevideo, ¿no?, como si los demás fueran títeres, fueron los hombres de la Marina, vuelvo a repetir. La Marina española se puso de proa contra la Revolución de Mayo. Entonces cuando Paso quiere desembarcar en Montevideo, le dicen, no, en Montevideo no se puede porque hay riesgos, ¿sabes? Lo mandan a Maldonado, al puerto de Maldonado. Cuando llega Paso a Maldonado, Paso viene como la pucha, es el secretario de la Junta de Gobierno, uno de los secretarios, el otro es Moreno. Y bueno, no hay alojamiento. ¿Y dónde voy a dormir, Paso? Y en una panadería. O sea, fíjense, fue algo humillante, ¿no es cierto? Bueno, Paso pasa la noche en la panadería, durmiendo donde puede, no sé, en un catre, me imagino. Al otro día lo llevan a Montevideo. Y Paso expone por qué hay que reconocer al gobierno revolucionario, a la primera junta. Les pongo esos nombres para que ustedes me entiendan mejor. Pero le dicen, no, que con las noticias que trajo el barco el Nuevo Filipino no hay razones para reconocerlo, así que no lo vamos a reconocer. Es más, le dan a entender, por poco ustedes tienen que reponer al virrey, es lo mínimo, ¿no? Es cosa que por supuesto no va a ocurrir. Entonces, enterados de esta respuesta que trae Paso, nuestro gobierno pretende dar un golpe militar, un golpe de Estado, llamémoslo, para derrocar a las autoridades realistas de la ciudad de Montevideo. Y si bien convencen a varios, hay 2 regimientos en Montevideo de que den el golpe a favor de la revolución, van a ser sorprendidos, ¿no?, digamos, por la actividad de contraespionaje desplegada por la Marina Española, y ese golpe no se produce y se aborta el mismo. De esa manera, Montevideo se va a transformar en un centro, pero el más cercano, contrario a la revolución. Esta situación se va a mantener por 4 años. O sea que fíjense qué linda
qué linda situación, ¿no? Que entre comillas digo linda, que le ha surgido al gobierno patrio. En Montevideo tienen al enemigo número uno, el cual puede ser ayudado desde Brasil por Carlota Joaquina, esposa del futuro rey de Portugal, del príncipe Juan en ese momento, y que es hermana de Fernando VII. Acuérdense del proyecto carlotino, ¿no es cierto? O sea, la situación para Buenos Aires es gravísima. Tienen a Montevideo enfrentada ya abiertamente a la revolución, van a bombardear Buenos Aires, en un bombardeo que va a ser muy simpático, porque la gente se reúne prácticamente a ver un espectáculo. Tiran desde tan lejos las naves que los cañonazos llegan a la orilla, espantando a las gaviotas, ¿no? Y seguramente le habrá costado la vida que uno que otro sábalo, ¿no? Algo que no sirvió para nada. Pero ya Montevideo es el archienemigo de la Revolución de Buenos Aires. ¿Cómo contesta Buenos Aires? Porque acá prácticamente no teníamos barco de guerra, estaban todos allá en Montevideo. Bueno, le dice a los buques ingleses, cuando ustedes traigan esclavos de África, la única forma de venderlos acá es si no pasan por Montevideo. O sea, de África tienen que venir a Buenos Aires, entrar por el Canal del Sur, por Ensenada de Barragán, y descargar la mercadería, discúlpenme la expresión, los negros de esclavos, en estas tierras. Si ustedes los descargan en Montevideo, no se pueden vender. O sea, ahí empieza un tiro y afloje, ¿no es cierto? Bueno, en medio de toda esta locura que enfrenta la revolución, se presenta un marino francés que va a tener una destacada actuación en nuestra historia, Hipólito Bouchard, diciendo, mire, yo me quedé acá después de las invasiones de 1806, combatí con Hipólito Mordeuil, un corsario francés, y me quedé en estas tierras luchando contra los británicos, y bueno, como yo soy marino, ofrezco mis servicios, los cuales por supuesto son aceptados, porque acá no teníamos nadie, ¿no? Éramos un lugar terrestre, ¿no? El agua, el río, la gente no tenía una afición por la navegación. Empieza el primer bloqueo sobre Buenos Aires, el coronel Soria, que es el gobernador de Montevideo, infantilmente, si ustedes me permiten la expresión, dice, bueno, los sitio con barcos y ¿qué? Que se van a morir de hambre los de Buenos Aires, teniendo millones de vacas, que era prácticamente lo que se alimentaban los porteños. No, y aparte, lo que los porteños necesiten, lo que los revolucionarios necesiten, se lo van a traer por muy buen precio los barcos británicos. Así que es un bloqueo medio tonto, por no decir tonto del todo. Pero bueno, se levanta el primer bloqueo, y ocurrió una cosa graciosa. Ustedes recordarán que en la primera invasión británica a Buenos Aires, la de 1806, hubo un barco inglés, Justin, que quedó varado por una bajante súbita del Río de la Plata, y que un joven jinete militar salteño, Martín Miguel de Güemes, lo ocupó. Con una carga de caballería capturó un barco. Ese fue Güemes, un grande, por favor, ya vamos a hablar de él. Bueno, en 1810 va a pasar algo parecido con la corbeta española Mercurio, que también queda varada, porque el Río de la Plata de pronto se lleva todo el agua, un viento o algún fenómeno hidrológico dejaba de golpe un barco sin agua, los barcos quedaban escorados. Bueno, casi es capturado el Mercurio. Cuando están por atacarlo, tardaron un poco, volvió el agua, el Mercurio con mucha suerte volvió a navegar y se escapó de ser capturado. Hubiera sido algo sinceramente muy, muy simpático. Entonces, como Montevideo se ha transformado en un dolor de cabeza para nuestro gobierno, se dice, bueno, señores, hay que enviar una expedición militar para tomar la plaza, hay que pelear para capturar Montevideo.
Y se nombra a un hombre, a un abogado, que ha tenido muy buena participación en la defensa de Buenos Aires en 1807, el sargento mayor Manuel Belgrano, que por supuesto con ese grado, es un grado de oficial, pero es un grado intermedio, no va a comandar nuestro ejército, así que ahí nomás lo nombra en general. Entonces Belgrano acepta con mucho gusto, porque luego del fusilamiento de Liniers, que él tuvo que firmar la orden, pero ya se acuerdan que firmó Belgraón de Belgrano, él estaba más que feliz de alejarse del gobierno. Ya eso de Liniers a él no le convenció. Y entonces, como aparentemente siempre le había gustado el tema de la milicia, bueno, se apresta a marchar para destruir el poder realista en Montevideo. Cuando está por marchar a Montevideo surge un problema quizás para la Junta un poco más complicado. Asunción del Paraguay. La Intendencia del Paraguay se opone terminantemente a la revolución. Y Montevideo en definitiva era una ciudad amurallada, si ustedes me permiten, pero era una cosa chiquita. Ya Paraguay, ojo, hay miles de soldados, de tropas que siempre se tuvieron alistadas, muchos indígenas, guaraníes, para enfrentar el expansionismo portugués desde Brasil. O sea que balanceando entre Montevideo y Asunción, le dicen al general Belgrano: bueno, pero antes de usted ir a la banda oriental tiene que solucionar un pequeño problemita que nos ha surgido en Paraguay. Y esa va a ser la expedición militar al Paraguay, a la cual me voy a referir en la próxima charla, porque merece una extensión que vale. La asunción de los diputados del interior del país, como yo expliqué la vez pasada, la charla pasada, va a ocasionar la renuncia de Mariano Moreno, la que él, como dijo, tiene carácter indeclinable. Entran los diputados del interior, el gobierno se va a expandir, va a crecer más, y van a hacer lo que en la historia le han dicho la Junta Grande. Técnicamente se llamaba la Junta Conservadora de la Soberanía del rey Fernando VII. Esto, como sabiamente previó Moreno, al ser muchas más cabezas las que se te ponían que poner de acuerdo para tomar alguna medida, no solo no favorecía la marcha de la revolución, sino que por el contrario la entorpecía. Como me he percatado que hay mucha gente que le está gustando este relato de la historia patria con pequeños detalles, y yo en algún momento, en otras charlas pasadas, les he dicho que French y Beruti seguramente repartieron escarapelas, pero que las mismas eran rojas y blancas. Creo que es buena hora de contar de dónde nacen las escarapelas de color celeste y blanca, que va a crear posteriormente el general Manuel Belgrano, porque el que crea la escarapela es Belgrano. Pero el antecedente más importante se va a dar un año antes, y eso se lo quiero leer, porque tuvimos un testigo de lujo, que no ha sido muy bien detectado por nuestros historiadores, no sé por qué. Era el hijo del escribano mayor, del escribano del Cabildo. Este muchacho tenía 18 años cuando empezó a llevar un diario personal, un poquito antes también, y donde él contaba pequeñas pinceladas, pequeñas notas de color de Buenos Aires. Y bueno, cuando empieza la revolución, este hombre decidido revolucionario tenía 18 años. Entonces ahora les quiero contar, que esto creo que a ustedes les va a gustar, en este camino, que si bien está escrito para hablar de los británicos, no es por eso tiene que dejar cabos sueltos por ahí. Yo les voy a contar ahora cómo nace la Sociedad Patriótica, que era de neto corte moreniano. Enterados en Buenos Aires que Mariano Moreno ha muerto en alta mar, enseguida se hizo correr el rumor que lo habían asesinado.
lo cual no es cierto. El doctor Mariano Moreno lamentablemente murió por un ataque de peritonitis en un barco inglés. La Fama, se llamaba el mismo, el capitán era un pobre, bueno, un pequeño adoquincito, no tenía médico a bordo y le dio un emético que lamentablemente lo mató, ¿no? Fue sin querer, está claro, porque este hombre estaba con un problema que no podía mejorar, y este hombre dijo, bueno, con esto, con una purga, esto lo curo yo solo, una bestia, si me permiten la expresión. La cuestión que tuvo un ataque de peritonitis y ya conté que tirado en el piso, Mariano Moreno falleció. Pero los jóvenes idealistas de Buenos Aires, al enterarse de la muerte, dijeron, lo mataron, lo mataron. Y ahí empezó la leyenda que muchos hasta el día de hoy siguen sosteniendo que no es cierto. La sociedad patriótica, que vuelvo a repetir, va a ser pensada, fíjese hasta el nombre, por las ideas de Mariano Moreno, lo que Mariano Moreno había publicado, porque Mariano Moreno tuvo una actuación muy corta en nuestra historia. Mariano Moreno duró 5 meses y monedas, nada más. Asume el 25 de mayo de 1810 y renuncia luego de la incorporación de los miembros del interior, la Junta Grande, la creación de la Junta Grande a principios de diciembre de 1810. O sea, fue muy pequeño, pero dejó una huella muy, muy importante, ¿no? Un hombre que tenía un pensamiento republicano al extremo y muchos jóvenes, especialmente, eso le gustó. Entonces, dice que ellos, para identificarse, se pusieron 2 cintas, celestes y blancas, ¿no? Miembros de la Sociedad Patriótica. Entonces, el gobierno, temiendo que hubiera como una contrarrevolución, algo peligroso para ellos, cuando estos jóvenes lo único que querían hacer era decir sus ideas, sus verdades, en el Café de Marco y en otros cafés de Buenos Aires, en un punto de reunión de la juventud, fueron arrestados, fueron llevados al fuerte. Y ahí este hombre luego, y gracias a Dios, Ignacio Núñez luego va a notar, porque fue el único que lo hizo, qué aconteció una vez que fueron llevados presos al fuerte, y se los interrogaba de esta manera. ¿Qué sabe usted de una reunión de ciudadanos que se trata en el público? ¿Cuál es el objeto de esa reunión? ¿Se lo ha convidado a usted con armas o sin ellas a esa reunión? ¿Qué sabe usted de una escarapela blanca y celeste? Entonces, bueno, todos estos se defendieron como pudieron, diciendo, mire, nosotros queremos divertir las ideas, que fundamentalmente llevaba en sus escritos, nos dejó en sus escritos el doctor Mariano Moreno, y nada más, o sea, en definitiva, no dieron más que por el pito de lo que el pito vale. Pero esa fue la primera aparición de la escarapela celeste y blanca. Va a haber una asonada de los hombres de las quintas del 5 y 6 de abril de 1811 que van a respaldar a Cornelio de Saavedra, pero Cornelio de Saavedra al poco tiempo va a desaparecer de la escena pública. Fíjense ese viejo dicho que dice: la revolución devora a sus hijos. ¿Cuánta razón tuvo en nuestra historia? Se va a producir, algo que yo voy a contar en otra charla, una derrota militar en la orilla del lago Titicaca en junio de 1811, el desastre de Huaki, y pierde nuestro ejército, que había llegado hasta ya tan lejos, y el gobierno, al enterarse, la Junta Grande, llamémosla así, le ordena a Cornelio de Saavedra, bueno, vaya usted, hágase cargo, bla, bla, bla. Y Cornelio Saavedra marcha a tomar el mando de ese ejército, está llegando y se entera que ha habido un movimiento en Buenos Aires por el cual él no existe más. Ya está, perdió el poder. Es más, lo arrestan, digamos así, y lo envían, ¿no?, exiliado,
dentro de nuestro territorio a la actual provincia de San Juan, ¿no? Cuyo en ese momento, detenido en una media prisión media local, ¿no? Como un arresto domiciliario sería, y al tiempo él va a pasar a Chile, cuando estalla la revolución él está allá, y vuelve a Cuyo, ahí se encuentra con el general José de San Martín, que le da muy buen trato, pero bueno, no nos sigamos con la historia de Saavedra, porque para los fines de esta obra ya no tiene sentido. Saavedra desaparece de la primera escena. Ya fíjense que en muy pocos meses, en menos de un año, tenemos, creo que lo comenté, murió el Mariano Moreno, murió el sacerdote Manuel Alberti, Castelli, por la derrota de Huaki también queda demorado, Saavedra va a ser reemplazado, Belgrano se fue para otro lado, o sea que de los hombres de Mayo prácticamente no va quedando ninguno. Quizás el único que siguió en primera línea va a ser el doctor Juan José Paso, un hombre que en nuestra historia, no sé por qué, lo tiene un poquitito olvidado, porque Juan José Paso integró, y no es poco, la primera junta de gobierno, la junta grande, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, fue embajador argentino en Chile, y luego, bueno, va a tener una actuación destacada cuando declaramos nuestra independencia, un escritor de fuste, va a estar trabajando en la primera constitución de 1819 y en la de 1826. Pero bueno, eso era para ilustrar un poquitito nada más quién fue Juan José Paso, el hombre que con su rapidez mental y con sus conocimientos de lo que había dicho Robespierre, llevó la revolución a buen puerto. Recordarán que se había preguntado del bando realista quién son los de Buenos Aires para tomar esta decisión de derrocar al virrey. Y él dijo, basándose en la gestión de negocios, Buenos Aires, como la hermana mayor, tiene que tomar medidas urgentes porque la situación es muy grave, y luego el interior lo va a respaldar a Buenos Aires o no, como si fueran las hermanitas menores de Buenos Aires. Y yo le expliqué que eso lo había dicho en 1792 con otros nombres Maximiliano Robespierre. Era un hombre de una gran cultura, era jacobino, como Moreno, y bueno, no me quiero extender más sobre Juan José Paz, pero lo quería decir. Ahora vamos a seguir la ruta de lo que le pasó a la primera expedición militar, aquella que fusila a Santiago de Liniers. Muchos amigos me han escrito, me han mandado mensajes, si estuvo bien o no fusilado Liniers. Yo les vuelvo a repetir, hay media biblioteca a favor, media biblioteca en contra. Pero les vuelvo a repetir lo que ya les dije. Gracias a enterarse de que se lo había fusilado en Cabeza de Tigre el 26 de agosto de 1810, Córdoba, a Liniers, esa fue una noticia que fue como algo eléctrico, ¿no? En Santiago de Chile, cuando se enteraron, eso va a precipitar la caída del capitán general de Chile. O sea que, como un sacrificio a favor de la revolución, se podría decir que se puede justificar el fusilamiento de Liniers, con todo el cariño, al menos, el respeto que yo le tengo a su figura. Eso lo quiero aclarar. Esta expedición militar, luego de ese fusilamiento, sigue marchando hacia el norte, y Castelli, que fue el que llevó la orden de arcabuceamiento de Liniers, sigue ahora a las tropas que comanda Gonzalo Balcarce, Antonio González Balcarce, y van hacia el interior, hacia el norte, pasan por Tucumán, por Salta. La gente los recibe con gran cariño, con muestras de afecto, se les proporcionan nuevos caballos, alimentos, todo está muy bien. Bueno, al fin y al cabo entran, cuando quieren entrar al Alto Perú,
se van enterando, por ejemplo, para su alegría, que en el Alto Perú, Santa Cruz de la Sierra, ha habido como un pequeño movimiento revolucionario, que es la actual ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, se pliega a la revolución. Bueno. A los pocos días de esa noticia, el 27 de octubre de 1810, González Balcarce, Antonio González Balcarce, creyendo que este paseo que ha tenido hasta ahora va a continuar indefinidamente. No sé, este hombre creía que quizás la orden de él era no entrar al virreinato del Perú. Por las dudas, esa orden la dio Moreno. Una orden equivocada, quiero aclarar, porque si esta expedición hubiera seguido y cruzaba, entraba en el Perú y llegaba a Lima, y en una de esas, aunque parezca mentira, pudo haber cambiado la historia, pudo haber terminado la guerra en los pocos meses de haber comenzado. Pero sin el verdadero poder de fuego, sin tropas, este hombre ataca Cotagaita, y en Cotagaita va a ser derrocado. Entonces, eso es como un sopapo, ¿no? Hay que retroceder. Y se retrocede, eso fue el 27 de octubre de 1810, y los españoles, por supuesto, los realistas, bueno, ya está. Aparte, era rápida la definición. Los realistas y los porteños. Era una guerra contra los porteños, a los cuales no le tenían mucha simpatía. Bueno, cosa que parece que hoy algunos dirigentes políticos no se la siguen teniendo, ¿no? Porque hablan de forma despectiva a los porteños. Como yo no soy porteño, puedo objetivamente asumir su defensa. Con unas palabras que no son mías, sino que le recordaría a mucha gente del interior que le tienen pica a los porteños, que hubo un gran provinciano que llegó a ser presidente de la nación, el maestro de América, Domingo Faustino Sarmiento, que dijo: yo soy porteño en las provincias, provinciano en la capital y argentino en todas partes. Hablar de los porteños, que eso me parece a esta altura de la época, por no decir otra cosa, una verdadera tontera. Por respeto, no digo lo que me parece verdaderamente. Provinciano en la capital, porteño en las provincias y argentino en todas partes. Y el que quiera decir otra cosa verdaderamente, en fin, cada uno que saque sus conclusiones. Yo ya las saqué. Como bonaerense, yo defiendo a los porteños. Luego de la derrota de Cotagaita, 27 de octubre de 1810, Antonio González Balcarce retrocede, no le queda otra, y los realistas están totalmente agrandados, ya se ven paseando por Buenos Aires, ¿no? Una locura, ¿no? Porque la geografía aparte estaba contra ese pensamiento, pero se van nuevamente a encontrar en Suipacha, en una localidad de Suipacha, en donde los españoles, que tenían más hombres, qué sé yo, mejor posición y todo, cometen un error de soberbia, lo peor que puede pasar en cualquier orden de la vida es la soberbia, y en la guerra ni les cuento. Y la cuestión que teniendo todo para ganar, van a ser derrotados por el valor de nuestras tropas, verdaderamente un valor temerario, porque hasta cruzaron un río corriendo, y les ganan. O sea, se produce la batalla de Suipacha, 7 de noviembre de 1810, que es la primera victoria del querido ejército argentino, que no es poca cosa, 7 de noviembre de 1810, la victoria de Suipacha. Hay lo que ocurre en el Alto Perú, al enterarse de la victoria de nuestras tropas en Suipacha, empiezan a levantarse todas las ciudades importantes del Alto Perú, y por la opresión padecida desde los tiempos de la conquista por los españoles, todas estas ciudades se van pasando a la revolución. Logramos entrar en el objetivo principal de esa campaña.
la ciudad de Potosí, que tiene el cerro de plata más importante del mundo, la mina de plata de Potosí, que todo el mundo la añoraba, bueno, era una cosa de locos, ¿no? Y Potosí es digamos, revolucionaria, pero ahí se empieza a aplicar órdenes muy duras que había emitido Mariano Moreno, que es a todos los jefes realistas que se capture, se tomen prisioneros, se los arcabucea. El encargado de hacer esto es Juan José Castelli, que Castelli va a tener una transformación media mística, media extraña, y hasta que él va a ser derrotado en Huaki, y la cuestión que se ejecuta a varios jefes realistas capturados en Suipacha. Los que mueren son el mariscal Vicente Nieto, el gobernador intendente de Potosí Francisco de Paula Sanz y el capitán de navío José de Córdoba y Rojas. Y esto, por supuesto, los realistas, la propaganda realista va a transformar a esa fuerza en una fuerza asesina, ¿no? Entonces, con el mote de asesino, sin decir que si ellos hubieran capturado a nuestros jefes, le hubieran hecho lo mismo, porque era la pena que estaba en juego. Los cabecillas eran eliminados de ambos bandos. Vencimos nosotros, murieron los españoles, hubiera sido al revés. La guerra va a ser muy, muy dura. Yo les hablé de una batalla, una derrota, llamada Huaki, ¿no? Sobre nuestras tropas llegan hasta orillas del lago Titicaca, pero obedeciendo órdenes emanadas, fundamentalmente por el secretario de Guerra y Marina del primer gobierno patrio, el doctor Mariano Moreno, no avanzan sobre el virreinato del Perú. Pero el virrey del Perú no tuvo esos pruritos, envió tropas al Alto Perú desde la más poderosa posesión del mundo que tenía España, Lima, y se pacta, y nuestros jefes eran bastante inocentes, como yo ya les dije que eran inocentes nuestros jefes políticos. Acuérdense que quisieron nombrarlo ciudadano ilustre por poco a Lord Stamford, una cosa insólita, de locos, diríamos hoy. Bueno, se pacta una tregua de 40 días para no pelear entre hermanos, bla, bla, bla. Y los españoles, por supuesto, sí firmaron todos contentos. Los nuestros se quedaron tranquilos y dicen, bueno, tenemos 40 días, después veremos qué pasa. Pero los realistas siguieron recibiendo ayuda desde el Perú, que era limítrofe con esa parte del virreinato, del Río de la Plata, o de las Provincias Unidas del Río de la Plata, si ustedes prefieren que empecemos, que ya lo llamemos así. Y la cuestión que poco antes de que se terminara esa paz, ¿no? Esa paz que duraba 40 días, ese impas, fueron atacados a traición por los españoles, comandados por el general José Manuel de Goyeneche. Entonces el general Goyeneche, el realista, al mando de 8.000 hombres, fíjense la ayuda que había llegado desde el Perú, los dividió en 3 columnas y al amanecer cruzaron el Desaguadero, el río Desaguadero, que era el límite entre los dos virreinatos, el virreinato del Perú y la provincia unida del Río de la Plata, y atacaron a nuestras fuerzas que estaban dormidas, estaban descansando. Fue un verdadero desastre. Esto va a traer consecuencias gravísimas. Antonio González Balcarce, entre todo, bueno, va a ser relegado del mando, pero no va a sufrir mucho. El que sí va a sufrir va a ser Juan José Castelli, otro de los hombres fundadores, de los padres de la patria, podríamos decir, de la Revolución de Mayo, el gran orador, el hombre que también hablaba y también escribía muy, muy bien, pero Castelli va a ser detenido, entre comillas, porque Castelli estaba enfermo. Y fíjense qué cosa curiosa, uno de los más grandes oradores de la patria, de la revolución, va a morir de cáncer de laringe el 12 de octubre de 1812. Después de Huaki ella no tuvo más actuación por su enfermedad, y les recuerdo que el doctor Juan José Castelli
era primo hermano del doctor y general Manuel Belgrano. A raíz de esta derrota, nuestras tropas van a descender hasta la actual provincia de Salta, Jujuy. Ahí se va a mantener el dominio argentino, para que ustedes me entiendan, y los realistas van a ocupar hasta Tarija. Va a quedar prácticamente delimitada la actual frontera entre la República de Argentina y de Bolivia. Vamos a contar en otras charlas más, donde ya se tuvieron que ver mucho los ingleses, especialmente con la venta de repuesto al material capturado, a Whitlock y a Bereford, para seguir esa guerra. Y ahora sí, nuestros gobiernos decidieron, tenemos que llegar a Lima por vía terrestre. No se cometía el error que en definitiva cometió Moreno, no cruzar el río Desaguadero. Tenemos que llegar y seguir, pero nunca vamos a llegar tan lejos. Con esto doy por terminado esta charla. En la próxima me voy a referir a la campaña del Paraguay, llevada a cabo, comandada por un militar que no lo era, como fue el general Manuel Belgrano, pero ustedes van a ver qué importante fue ese hombre. Yo sé que no estoy descubriendo la pólvora al decir esto, pero el general Manuel Belgrano fue uno de los más importantes hombres de la revolución y de la historia argentina. Y fundamentalmente porque dio todo por la patria. Él entró en la revolución siendo millonario y terminó en 10 años, va a morir en 1820, sin un centavo. Qué ejemplo, ¿no? Parece mentira en estos días de tanta miseria, pero miseria espiritual, por llamarlo de otra manera, aparte de la otra miseria que está padeciendo gran parte de nuestro pueblo. Muchísimas gracias por su atención. Será hasta la próxima.